¿Qué tal? Bueno, hay una película que creo que es fundamental en esta línea que llevamos de analizar tanto el Cuarto Poder como pues esta época de posverdad en la que estamos inmersos. Hay una gran película llamada State of Play. Esta película es un thriller político de 2009 dirigido por Kevin MacDonald. Está basado en la serie de televisión británica de 2003 del mismo nombre. Esta película narra la investigación del periodista Cole McCaffrey, interpretado por Russell Crowe, eh, sobre la sospechosa muerte de la asistente y amante del congresista Stephen Collins, interpretado por Ben Affleck. El reparto incluye a Rachel McAdams, una gran actriz, eh, Helen Mirren, Jason Bateman, Robin Wright, otra gran actriz, y Jeff Daniels. Muchos no... eh, bueno, yo creo sí todos ubican a Robin Wright eh, eh, por ser la villana probablemente más odiada de la historia del cine. Una de las más, si no es que la más. eh, que en su momento pues la hizo de Jenny, ¿no? Con Forrest Gump. Sin embargo, Robin, la realidad es que tiene papelazos que creo que por momentos se han quedado eclipsados precisamente por esa interpretación en la película de Forrest Gump. Sin embargo, eh, pues tiene muchos mejores papeles, y no es que sea malo, pero por mencionar alguno tiene este mismo, el que tiene en esta película de State of Play, pero además tiene, y yo de hecho ahí fue donde dije, wow, o sea, esta es una actriz de primer nivel. Fue cuando vi la serie de House of Cards, que curiosamente, pues hablando de State of Play, esta película, pues House of Cards en términos de serie también es, me parece, una de las mejores series que se han llegado a producir. En ese caso, protagonizada la serie de House of Cards por Kevin Spacey y bueno, Robin Wright, que bueno, incluso el mismo cambio de look que tiene en esa serie es sorprendente de verdad. Una mujer imponente, hermosa, inteligente, sumamente capaz de un pensamiento estratégico, político, con esta ambición de poder que hasta cierto punto era lo que a mi parecer conectaba también a Frank Underwood con Claire, ¿no? Que en este caso eran personajes de Kevin Spacey, tanto como de Robin Wright, respectivamente, ¿no? Es una gran serie y esa también tendremos que hacer el análisis de manera particular porque pues lo merece. Es de esas series que vale la pena profundizar. Yo diría es eh, una obra toral en términos de contenido político. Te puede dar muchas luces de cómo se maneja la política estadounidense, pero no solo estadounidense, sino en realidad cómo se manejan los políticos del más alto nivel. Y yo conocí esa serie hace mucho tiempo. Yo ya para el 2015, me parece, 2016, pues ya estaba muy obsesionado viendo House of Cards. Entonces hay muchas cosas que, pues la verdad es que permanecen, porque toca muchas esencias de la forma, insisto, en que se hace la política de este modus operandi político, sistemático, a gran escala. Hace poco hablaba con un amigo que fue el que en aquel entonces me recomendó la serie, uno de mis mejores amigos, y hablábamos y justo en esto que estábamos hablando del tema de ciberseguridad actual y demás, le comenté justo que la primera vez que llegué a escuchar el término de ingeniería social fue precisamente en esa serie, en House of Cards. Entonces, bueno, hoy no es el caso aún de tocar esa gran serie. Sin embargo, pues, insisto, iniciamos hablando así como de esta gran serie, pues de esta otra gran película llamada State of Play, que es el caso del día de hoy. Y donde al final lo que conectó una cosa con la otra, pues fue este papel de Robin Wright, que, insisto, es una actriz formidable.
en toda la extensión. Em, bueno, siguiendo con el análisis de esta película en términos generales, sin profundizar, lo voy a tocar de forma muy general hoy. Esta película, su fecha de lanzamiento fue el 17 de abril de 2009 en los Estados Unidos, el 22 de abril de 2009 en Reino Unido. Em, McDonald afirmó que State of Play está influenciada por el cine de la década de 1970, explora la privatización del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense y en menor medida la independencia periodística, así como la relación entre los políticos y la prensa. Estrenada en Norteamérica el 17 de abril de 2009 por Universal Pictures, la película recibió críticas generalmente positivas y recaudó $88 millones a nivel mundial. Justamente aquí creo que lo sintetiza bien esta parte, porque es de lo que hemos estado hablando curiosamente, ¿no? Son dos líneas las que aborda en términos generales, como lo acaba de decir aquí el abstract. Por una parte, el cuarto poder, ¿no? Que hemos estado hablando bastante, creo que ilustra perfectamente esta forma de operar del cuarto poder y esta forma de entremezclarse con otros poderes a su vez, porque hay que entender que el cuarto poder lo es también en gran medida a que otros poderes dependen de él o se nutren de él o se benefician de él o también se pueden perjudicar de él. O sea, el cuarto poder es yo creo que de los poderes más... Eh, ¿Cómo decir? Es un poder de doble filo. O sea, un poder con el cual un político, por ejemplo, se podría llegar a beneficiar usando el cuarto poder, pero a la vez se podría llegar a destruir. Y justamente esta película lo explica muy bien, ¿no? Cómo el cuarto poder puede ser esta arma de doble filo, dependiendo de quién la utilice, dependiendo en contra de quién se utilice. Por otra parte, también explora, como aquí lo comentan, la privatización del Departamento de Seguridad Nacional, así como también, en términos generales, cómo se maneja la industria de armas, las corporaciones de armas estadounidenses y qué tanto poder tienen, ¿no? Y en esta balanza, pues claramente, incluso aquí mismo la película de State of Play nos revela cómo es que, pues, el cuarto poder, así como el poder político y el económico, tendrán pues un poder inmenso, pero al final también se llegan a terminar subordinando ante el poder militar o ante el lobby militar, ¿no? Que en gran medida pues hay que entender que esta macroeconomía no solo estadounidense sino en gran parte del mundo pues se ha terminado orquestando a partir de las corporaciones de armas, ¿no? Y pues más aún la economía estadounidense que básicamente siempre se ha beneficiado de esta economía de la guerra, ¿no? La trama está un poco extenso, la verdad es que no quisiera leer toda la trama y no spoilearlo, voy a leer un poco. En Washington, D.C., un hombre con un maletín metálico mata a Deshaun Stack, un ladrón que huía. Un testigo que pasaba por allí recibió un disparo y quedó en coma. A la mañana siguiente, la asistente del Congreso Sonia Baker fue asesinada por un tren del metro de Washington. Baker fue el investigador principal del congresista Stephen Collins, como presidente del comité del Congreso que investigaba a contratistas privados de defensa, incluyendo a Point Corp. Collins le revela a Cal McCaffrey, reportero principal del periódico Washington Globe, que había tenido una aventura con Baker y no cree que ella tuviera tendencias suicidas. La bloguera de noticias Della Fry, la nueva recluta de McCaffrey, revisa las imágenes del CCTV, el circuito cerrado del metro, que resultan infructuosas. McCaffrey finalmente encuentra el número de Baker en el teléfono Stack. Una niña sin hogar llamada Mandy busca a McCaffrey para venderle artículos de una bolsa robada por Stack. Habían sido amigos cercanos. Estos artículos incluyen fotografías encubiertas de Baker conociendo a un hombre bien vestido y una pistola con balas de punta hueca, caseras. Mientras McCaffrey se reúne con la esposa de Collins, Anne, con quien anteriormente había tenido una aventura, envía a Fry al hospital donde el testigo está saliendo de su coma. Sin embargo, un francotirador mata al testigo.
Fry se da cuenta de que vio al asesino en el hospital y en las imágenes del metro. Collins confirma que Point Corp controla secretamente a otros contratistas, buscando así un monopolio virtual en contratos de defensa y seguridad gubernamentales, tanto nacionales como extranjeros, valorados en cientos de miles de millones de dólares. Si McAfee logra demostrar que Point Corp mandó asesinar a Baker, Collins hará público sus hallazgos. En fin, hay mucho más, por supuesto, pero no les quiero narrar toda la peli. Aquí lo importante, sobre todo primero, es que la vean. Es una gran película, es un peliculón. Segundo, que pues una vez que la vean, insisto, entiendan esta parte fundamental que es la relación que hay entre poderes y tal cual en sí mismo el poder, el del cuarto poder y su influencia, su grado de influencia. Hay momentos donde ustedes se van a dar cuenta que el reportero del Boston Globe está incesantemente e incansablemente buscando la verdad, lo cual de hecho hace poco yo comentaba en el análisis de la posverdad, que hubo una época en donde en cierta medida se veían algunos medios, algunas editoriales que se esforzaban realmente en la búsqueda de verdad, en hacer reportajes profundos, exhaustivos, rigurosos, utilizando métodos de investigación a ese nivel, métodos de investigación rigurosa para, pues, finalmente tratar de revelar, de velar la verdad, de perseguir la verdad al menos, ¿no? Hubo una época, insisto, realmente no se puede decir que la prensa, a ver, siempre ha estado contaminada, la propaganda siempre ha tenido una intención en cierta medida perversa, pero ha habido excepciones y esas también creo que vale la pena mencionarlas, ¿no? Así como está este caso, de hecho, y creo que no está de más si es ad hoc comentarlo, no, no era el plan, pero de una vez, ya que estamos en estas, está el caso así como de esta película, otra que se llama Spotlight, que también es un peliculón, y sin que profundice demasiado en esta, porque hoy lo tengo que State of Play, pero Spotlight es una película similar donde también se revela esta intención y esfuerzos de los periodistas y de los investigadores por tratar de llegar a la verdad, insisto, ¿no? En este caso, pues de tratar de revelar toda una red de tráfico de menores, sobre todo por la Iglesia Católica, ¿no? Que fue un escándalo y que al final pues fue también revelado por este grupo de periodistas. Spotlight se llama la película, en primera plana fue la traducción al español. Voy a leer brevemente su abstract respectivo. Spotlight, conocida como En primera plana, es una película dramática estadounidense de 2015, ganadora del Oscar a la mejor película, dirigida por Thomas McCarthy y escrita por McCarthy y Josh Singer. El filme cuenta la historia de cómo la unidad de investigación del periódico The Boston Globe, llamada Spotlight, la más antigua en los Estados Unidos, desenmascaró un escándalo en el que la Iglesia Católica de Massachusetts ocultó un número importante de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes de Boston, y el Globe ganó el premio Pulitzer en la sección Servicio Público de 2003. El reparto incluye a Mark Ruffalo, Rachel McAdams, de nuevo, muy buenos papeles, digo, más allá de The Notebook, que curiosamente, así como comentaba de Robin, a Rachel lo ubican mucho por The Notebook, ¿no? Por esta película romántica. Pues la realidad es que Rachel tiene unos papelones tremendos y se ve que elige muy bien, porque de entrada, pues, elige de este tipo y estas dos, ella actúa y la verdad es que ambas son grandes, grandes películas. Entonces, bueno, está Rachel, Michael Keaton, Brian Darcy James, Liv Schreiber, John Slattery y Stanley Tucci. En fin, esta también da para... hoy no vamos a ahondar en el tema, pero también da para pues un análisis independiente, porque también pues ese tema, ya cuando hablemos sobre temas religiosos y fanatismos y demás, tocaremos por supuesto el tema de Spotlight y de lo que se reveló. Entonces, en este caso, volviendo a State of Play, yo decía que, pues así, como estos dos ejemplos, ¿no? O sea, ha habido casos, ha habido investigaciones, ha habido reporteros, periodistas, en verdad comprometidos con su profesión, con su oficio, que yo siempre he dicho, al final el periodismo, pues creo que
que se debe de basar justamente es en esa búsqueda de la verdad. Al final se podrá conseguir o no, pero el punto es perseguirla. O sea, igual y se obtiene o no. Es como la utopía, ¿no? Por momentos la utopía no es para alcanzarla, es simplemente para que nos haga avanzar. Algo similar ocurre con la verdad. Puede que al final, y sí puede pasar, que no la obtengas, que no la descubras, pero al final la perseguiste. Y esa intencionalidad de perseguir la verdad, que los periodistas que realmente son periodistas, creo que es su valor fundamental, el que quieran perseguir la verdad, incluso a veces hasta arriesgando su propio pellejo. En el caso mexicano yo hablo muy comúnmente de Javier Valdés, que me parece uno de estos grandes periodistas que ojalá tuviera el reconocimiento o el prestigio que tienen otros que para mi gusto ni siquiera se deberían de llamar a sí mismos periodistas, pero que son más conocidos o más famosos, como Ciro Gómez Leiva, como Joaquín López Dóriga, como Loret de Mola, como Broso, disfrazado de payaso, cuando en el fondo es Víctor Trujillo. Y que yo digo, pero conocemos más a esos pseudo periodistas que a los periodistas esenciales que hoy ya ni siquiera existen, porque los callaron, como el caso de Javier Valdés, porque eran tan buenos periodistas que hoy están bajo tierra, porque les metieron una bala en la cabeza, precisamente. Digo, es trágico, pero a la vez creo que también termina siendo un halago, porque eso habla de que esa bala habla de que Javier Valdés era un gran periodista. Y así será recordado al menos por aquellos que tratamos de recordarlos, a los verdaderos periodistas, mencionarlos, ¿no? Y hacer que su nombre no muera en vano, pero no solo su nombre, sino sus investigaciones, sus reportajes, todo aquello por lo que dieron la vida, finalmente. Entonces, sí quiero hacer esa excepción, ese paréntesis, entendiendo que hay periodistas de verdad. Son pocos, son excepciones y más hoy, de hecho, aún más hoy que nunca. Estamos hablando de las excepciones, siempre han sido excepciones, pero hoy más que nunca. Y en estos dos casos que yo comentaba, ¿no? De estas dos películas que ilustran tanto Spotlight como State of Play, la forma en que un periodista, aquí en este caso del Boston Globe, trata de buscar la verdad. Y hay un momento donde justamente se empieza a ver también estos conflictos de interés, cuando justamente su jefe editorial le dice, ¿sabes qué? Ya nos tardamos demasiado, no me han dado nada, necesito publicar algo porque necesito vender y porque este periódico se sostiene a partir de las ventas. Y pues el equipo, tanto Rachel como Russell Crowe, los personajes que interpretan, pues están como diciendo, no, a ver, espérate, es que no se trata de publicar cualquier cosa, ¿no? O sea, estamos tratando de... Y ella misma le dice, oye, pero aquí ya se te adelantó otra revista u otro periódico de chismes y ya terminaron publicando y ya están vendiendo. Y ellos, para mi gusto, con justa razón, y coincido con su postura, le dicen, oye, pero de eso van tal vez esas otras editoriales, esos otros periódicos, esas otras revistas. Nosotros nos dedicamos a hacer periodismo de verdad, de calidad, de investigación. Nosotros vamos más por la calidad que por la cantidad, vamos más por la verdad que por las ventas. O sea, no somos mercenarios de la información. Y esa línea que parece sencilla, la realidad es que justamente creo que fue la que terminó derivando en lo que tenemos hoy en la posverdad, ¿no? Una enorme cantidad de medios que lo único que les interesa es lucrar, vender. Antes, de hecho, esta prensa amarillista, pues era una pequeña parte, o al menos menor a la que tenemos hoy, porque hoy ya prácticamente todos se volvieron amarillistas, morbosos, sin principios, sin ética, sin escrúpulos, con tal de vender. Y como yo hablaba en el comentario de la posverdad, hoy ya nadie se salva. Hoy incluso aquellos medios que en su momento o en sus tiempos eran renombrados, hoy se terminaron subiendo al mismo barco de la posverdad, donde la verdad ya es la última prioridad. Entonces, insisto, estos debates que parecerán menores, pues aquí lo refleja muy bien State of Play, cuando, insisto, la jefa editorial de Russell Crowe le dice, necesito para hoy, para ayer, que me den algo, y si no,
lo hay, de cualquier manera lo vamos a publicar. Y esa es la línea editorial que más o menos se manejan en todas las líneas editoriales de todas las prensas del mundo, ¿eh? O sea, es una línea de, pues denme lo que sea, aunque sea chisme, aunque sea mentira, ya luego corregimos, lo que necesito es vender. Y es por eso que es tan importante la postura de los investigadores o de los reporteros o de los periodistas que realmente van un poquito nadando en contracorriente de esto, ¿no? De la línea de las ventas por las ventas, de lucro por el lucro, de vender por vender. Cuando insisto, realmente el objetivo periodístico tendría que ser perseguir la verdad, ¿no? Sacar a la luz las cuestiones relevantes, no las nimiedades. Porque al final también es curioso, el consumidor se termina por momentos enfocando en el, o sea, le señalas la luna y se termina enfocando en el dedo. Y es ahí donde también entra la parte de los consumidores, ¿no? Muchas veces el consumidor es un consumidor pues muy poco exigente, que se da gusto con las noticias más superficiales, pero que aquellos reportajes o investigaciones que son las más relevantes, pues ni siquiera las lee, ¿no? Entonces, por eso es que hay tantas ventas al final, ¿no? Porque también hay lectores muy mediocres. Esa es la realidad también. O ciudadanos muy poco exigentes con la información o con el tipo o la calidad de información que están consumiendo, que les están entregando. Ellos mismos al consumir basura, pues les van a seguir vendiendo basura, porque pues es un éxito, se dan cuenta que es un éxito vender basura. En ese sentido, State of Play nos da, insisto, una mirada muy interesante desde adentro del cuarto poder en este medio renombrado. Eh, y a través de este reportaje interesante que pues se dedica eh, Carl McCaffrey, que es el periodista de este periódico de Washington Globe. Perdón, el otro era Boston Globe. El Boston Globe es de The Spotlight, este es Washington Globe. Eh, pues intenta, insisto, con su colaboradora, que es Rachel, no recuerdo el nombre de su personaje, de la Frey, creo que es. Y que justamente también es muy interesante ver cómo en aquella época apenas empezaba el blog en internet, ¿no? Y había apenas, pues parecía una amenaza menor, ¿no? Seguía siendo preponderante la imprenta, digamos, de periódicos, seguía siendo lo más serio, ¿no? O sea, es muy curioso también ese experimento o esa pues pincelada histórica de ver cómo en tan poco tiempo pasamos de consumir papel a pues prácticamente estar pegados a las pantallas. Insisto, aquí mismo se revela como porque ella, la compañera del reportero que interpreta a Russell Crowe, pues ella empieza en un despachito ahí como al fondo, siendo la encargada del blog del periódico, ¿no? Un blog que, insisto, pues en aquel momento no era tan relevante, pasó el tiempo y hoy pues ya ni siquiera nos acordamos del periódico en papel, porque hoy lo que terminó siendo preponderante pues fue finalmente el internet, los medios digitales, el periódico digital, los bloggers, los youtubers, los influencers, o sea, es una locura, ¿no? Como pasamos y ya no solo a eso, insisto, hubo un brinco aquí, ¿no? Y con esto termino y concluyo. Aquí lo que debe de quedar claro es que hubo justamente en esta línea temporal y de evolución también tecnológica, hubo un cambio en cómo empezamos a consumir los datos. Y este nuevo... Sí, es que sí, creo que sí es nuevo por completo. Hubo un punto de inflexión en donde pasamos de consumir un periódico al día, del señor que iba a comprar su periódico a una esquina en un puesto de cualquier esquina de Nueva York o de la Ciudad de México o de Londres, a de Buenos Aires, a un consumo de metadatos, yo diría ya excesivo, abusivo. O sea, pasamos justo de aquel consumidor que leía un periódico si acaso, a que hoy en un celular ya no sabes la cantidad de información que estás viendo y gran parte de esa información es basura. Entonces el flujo de metadatos, el flujo de la información hoy y de una información que no precisamente es de calidad la que tenemos en nuestras pantallas,
y que bueno, ya tiene toda esta fórmula algorítmica muy particular, muy diseñada, personalizada para los gustos de cada quien a partir de sus propios algoritmos y de esa forma en la que se pues también se moldean un poco sus mundos y sus cabezas y sus mentes. Pues hoy tenemos una pantalla que te moldea el mundo según tus sesgos de confirmación, según tus disonancias cognitivas, según tus sesgos de todo tipo. Entonces vas a estar consumiendo la información que prácticamente te confirme las creencias previas que ya tenías, ¿no? Y si eres de derecha vas a ser más de derecha, y si eres de izquierda vas a ser más de izquierda, ¿no? Entonces, a esto se le suma la infodemia, a este se le suma la oleada interminable de fake news, clickbaits, inteligencia artificial, realidad virtual. O sea, se empezó a hacer una mezcolanza donde, insisto, por allá al último, el último pasajero del tren, en el último vagón es la verdad, ¿no? O sea, por eso es que pasamos de una época donde todavía que State of Play nos revela que había todavía, insisto, alguna prensa que trataba de hacerse un renombre y justamente aquí, digo, para no spoilearlo tanto, pero al final se crea un reportaje de calidad y es de calidad porque está basado en la verdad. Lo que hoy tenemos, y bueno, antes de esto, se crea el reportaje y esto a su vez hace que la prensa y la editorial correspondiente pues tengan un renombre y un prestigio precisamente por decir, oye, es que nos estás dando información de calidad. De esto pasamos y dimos el brinco cuántico a esta época de la posverdad en la que nos encontramos hoy. Que básicamente, insisto, lo último que le interesa es la verdad, porque estamos en la época de la posverdad, donde la mentira es la que se vende y se disfraza como verdad. Y la única intención es lucrar, engañar, manipular, tergiversar. Es impresionante cómo hicimos ese brinco, pero así es como estamos y así es como llegamos, ¿no? Hoy, insisto, ya realmente en esta época de la posverdad nadie se salva. Todos estamos condenados a estar siendo engañados y más aún que se van a sumar o se están sumando las nuevas tecnologías con ese mismo propósito en que ya básicamente no podemos identificar ni siquiera lo que es real de lo que es fake, lo que es verdad de lo que es realidad virtual. Esto es State of Play, tal cual es el estado de las cosas. Insisto, es una gran película, véanla, no les cuento más. Insisto, nos da un muy buen panorama sobre dos líneas importantes. Por una parte, el cuarto poder, la prensa corporativa, su influencia importante, y por otra parte también el lado del poder, de otro poder, otro de los grandes poderes que es el poder militar. Las corporaciones de armas en los Estados Unidos, nada más para que se den una idea, ya para que los propios gringos sepan que están gobernados de alguna manera por las corporaciones de armas, pues imagínense el resto del mundo. Qué nos queda? Con qué podremos defendernos? ¿Quién podrá defendernos? Diría un chapulín por ahí, colorado. ¿Quién podrá defendernos? Este es State of Play, este es el estado de las cosas y no se pierdan esta gran película y próximamente, insisto, seguiremos hablando tanto de House of Cards como de Spotlight. Por cierto, les manda saludos Lin May. Esta es mi playera de Plastilina Mosh. Cuídense, tomen agua y escuchen Plastilina Mosh. Para recordar justamente un poco los viejos tiempos. Ay, doctor, tengo mal de amor.